Hola, buenas tardes. Hola, Liz, buenas tardes. Tarde, Liz. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Dame un segundito. Ok. Perdonen por ahí por el atraso, pero estoy conectado a mis datos porque extrañamente el internet no funciona en la universidad. Qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno. Ok, regálame un segundito para poder ir iniciando. Quiero preguntarles, ¿todo bien hasta acá? ¿Quedó todo claro ayer? Sí, licenciado, solo quería pedirle permiso para tener la cámara apagada hoy. Es que no estoy en condiciones para encenderla. No sé si me da el permiso. No hay problema, gracias por avisar. Por ahí los demás también que no han encendido su cámara. Espero que ya sea que se reporten o la encienden. Ok. A ver, acá. Profe, yo Pueden también escribir. le Ok. quería pedir permiso por la cámara, porque es que estoy en el trabajo, entonces. Nunca. Bueno, pero entonces mándenme eso aquí al chat. ¿Ah? Ok, mándenme eso al chat los que están teniendo dificultades ahorita con la cámara. Entonces, sí. Ok, entonces por aquí les mando ahorita el enlace para que firmen también y así aprovechamos de una vez. Ok, y nada más me confirman que están viendo ya la pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, entonces si quieren ahora sí ya pueden apagar su cámara y vamos a ir iniciando entonces. Nos habíamos quedado el día de ayer hablando un poco acerca de los métodos de investigación en psicología y vamos a tocar 4 puntos importantes que están asociados con este proceso. En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que entender que al ser la psicología una ciencia, obviamente requiere de ciertos métodos que nosotros vamos a ir desarrollando a través del tiempo. Y uno de los métodos más importantes, bueno, vamos a ver 4, va a ir, el siguiente va a ir siendo cada vez más complejo en este sentido y por ende va a tener mucha mayor rigurosidad. Como por ejemplo, el primero de ellos es la observación. La observación es el estudio que nosotros tenemos de individuos en su contexto. Como pueden observar en la fotografía que ven por ahí, era una científica estudiando el comportamiento en simios y se encontraba de que tenía que ir ahí, como dicen, in situ, ahí al lugar donde se encuentran los individuos y poder observarlos. Y eso es algo que nosotros como psicólogos hacemos. Lo que pasa es que dentro de la conducta que nosotros podemos observar, pues depende mucho de la persona que nosotros estemos observando. Y aparte de depender de la persona que nosotros estamos observando, también depende mucho del observador. ¿Recuerdan el ejemplo que hablábamos del cáliz y las 2 caras? ¿Sí? ¿Recuerdan que hablábamos que algunos miraban 2 caras, otros miraban un cáliz? Y es la misma imagen, porque todo depende también de la forma en la que un individuo ve las cosas, como este individuo ve las realidades. Obviamente la situación es que esto puede convertirse en un problema potencial, porque todos como seres humanos tenemos sesgos y estos sesgos están asociados con nuestras propias experiencias. O sea, ¿cómo explico esto en español? De que cada uno de nosotros, a partir de nuestras creencias, experiencias, realidades, vamos a interpretar el mundo
según según nuestra forma de ver las cosas. Y para ir adelantando un poco el tema 3 que nosotros vamos a ver en esta unidad, que es la percepción, de eso depende mucho. Entonces, este es el primer punto, que es la observación natural. Es el más, por ejemplo, aplicándolo ya a psicología. Imaginemos un psicólogo en el área educativa, en el cual va al aula de clases, observa cómo interactúan los niños y específicamente uno, que quizás es el que está siendo estudiado o evaluado, pues lo observamos ahí en ese punto. Imagínense un psicólogo laboral, en el cual va al lugar donde está y una vez que empieza a observar el comportamiento de los colaboradores, empieza a observar ciertas tendencias. O imagínense un psicólogo en el deporte que llega al consultorio un paciente que tiene problemas para manejar su enojo, para manejar su ira, y lo va a ver durante el entrenamiento, durante un partido, y corrobora esta situación. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente punto? Este es más complejo que el anterior, que son los estudios de caso. Y esto es lo que nosotros hacemos constantemente en nuestra clínica. Nosotros vamos a tratar de tomar un caso en particular y vamos a tratar de investigarlo a la mayor profundidad que nosotros podamos. Por ejemplo, en el caso nuestro como psicólogos, imagínense que llega un niño porque tiene problemas de aprendizaje, entonces nosotros lo vemos al niño en su contexto, hablamos con su profesora y la profesora nos comenta que sí, que tiene muchas dificultades, que constantemente se le llama la atención, que no se está sentado. Y luego cuando ya lo llevamos a nuestro consultorio, empezamos a observar que muchas de esas conductas se repiten, luego aplicamos pruebas, obtenemos resultados y a partir de esto entonces podemos emitir un juicio y finalmente recomendaciones. Ese es el trabajo más clásico que hay de parte de los psicólogos, en los cuales vamos a tratar de investigar a profundidad las conductas de los individuos. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Otra actividad que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es las encuestas o evaluaciones masivas? Nosotros también podemos hacerlo y esto quiero hacer un comentario. Eso no es solo del psicólogo, pero si ya hablamos específicamente de evaluar, por ejemplo, actitudes, empezamos a evaluar, a tocar temas como, por ejemplo, inteligencia o personalidad y evaluamos en masa, esto puede ser, ¿verdad?, una encuesta. Y esto genera una gran cantidad de información. Lo que pasa es que muchas veces el problema de las encuestas es que nos brindan mucha información, pero quizás no tan detallada como nosotros quisiéramos. Muchas veces puede ocurrir, por ejemplo, que alguien no sigue instrucciones en el momento de la aplicación y por ende esto hace que obviamente quizás los resultados no sean tan confiables. ¿A cuántos de ustedes les pasó que cuando usted estaba contestando una encuesta y cuando el encuestador no lo estaba viendo, usted venía y empezaba a contestar al azar? ¿Alguna vez llenaba una encuesta, la verdad? No escuché bien, Yolik. Les decía que ¿cuántos de ustedes han llenado encuestas? Sí, yo he llenado encuesta. Y a ver, la verdad, no me van a mentir, la verdad. Les pasó que cuando el entrevistador no lo estaba viendo, ustedes empezaron a contestar, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Yo A sí, veces uno piensa a que veces. terminar más rápido. Claro, porque usted dice, qué aburrido, quiero terminar esta papada rápido. No se le da la importancia a la encuesta.
Exactamente. Entonces, esta situación puede empezar a cambiar mucho el resultado, porque entonces no expresan. Sí, adelante. O también cuando tal vez le hacían encuestas a una persona y tal vez las preguntas eran como, tal vez que a uno no lo ponían cómodo, entonces aunque las cosas tal vez fueran verdad o mentira, uno con algo que no. Entonces no es como muy confiable. Exactamente. Porque incluso, vaya, hablando específicamente de esto, vaya, imaginemos que hacemos una gran encuesta sobre la salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Aunque sea anónimo, aunque no se divulguen los datos, hay un cierto temor para hablar de estos temas. Imagínense que una de las preguntas, por ejemplo, fuera, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? Por ejemplo, la tendencia general de las mujeres es que van a disminuirlo del número real y la tendencia masculina es que van a aumentarlo. ¿Cierto? ¿Qué opinan sobre esto? Sí, Tiene tiene razón. razón, Liz, porque a veces hay preguntas que son de tipo bien personal, entonces muchas personas no van a dar una respuesta confiable o concreta por lo mismo, por no ventilar quizás muchos aspectos de su vida privada. Exactamente. Entonces ustedes van a decir así como, no, hombre, no puedo contestar eso. O quizás porque de repente quizás nuestra forma de ver las cosas es muy distinta. Ustedes como, mejor no digo esto porque no me conviene. No me conviene que mi familia sepa de esto. Me viene el tema de tabú. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Liz. Sí, adelante. Solo que fíjese que no sé si solo es a mí que me pasa, pero por ratitos como que su voz se corta y ya luego solo se sigue lo que continuaba de lo que estaba diciendo. No sé si solo a mí me pasa. A ver, manifiéstense los demás. Sí, a mí Pues yo le escucho por bien. veces. Un poco entrecortado, pero por ratito. Ajá, por ratito Ok. se le pierde. Ok. Bueno, van a tener que disculpar, pero no creo que... bueno, obviamente por cómo estoy conectado a mis datos, probablemente la conectividad no sea tan buena. Pero si ustedes ven eso, escriban un mensaje al chat y yo repito lo que acabo de decir. ¿Estamos? Okay. Pero no me interrumpan porque en eso perdemos un poquito de tiempo. Pero si usted me escribe, Lick, no lo escucho bien, lo repito sin ningún problema. ¿Estamos? Sí, está bien. Licenciado. Súper, gracias. No. Ahorita, gracias por la interrupción, pero solo digo de quién hablo. En el caso del siguiente punto, que son las investigaciones correlacionales. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, estudios que dicen a mayor, vaya, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando en este tema del COVID, la gente empezó a decir que a mayor cantidad de comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, obesidad, mayor probabilidad existía de que pues falleciera. ¿Recuerdan esto al inicio de la pandemia principalmente? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una correlación. En la correlación, nosotros tratamos de establecer probabilidades, pero ¿a cuántos no les pasó que personas que cumplían con todo ese patrón, que tenían obesidad, que tenían diabetes, que tenían hipertensión, que tenían todo un combo y sobreviven? Y otras personas fit, con una vida saludable, que hacían ejercicio, que hacían esto, que hacían aquello, y fallecieron.
¿Cierto? Sí, y también pasaba que las personas como que más se cuidaban eran las que primero salían contagiadas. Por ejemplo, ese también es otro tema. Entonces, la investigación correlacional trata de establecer una relación, pero esta relación no significa explicación. ¿Ok? Quiero que entiendan esto. Por ejemplo, si usted no estudia y le va mal en los exámenes, se va a quedar, ¿cierto? No hay otra explicación. No es que el lic yo le caigo mal al lic, no es que el lic me la trae, se la trae conmigo, no es que, etcétera, cualquier excusa. Estamos, bueno, asumiendo, ¿verdad? Que el lic tiene una buena conducta, que es profesional, que es ético, que revisa las tareas, que enseña las clases, ¿cierto? Ese es algo explicativo. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de correlación, es que existe una mayor probabilidad que algo ocurra si otras condiciones están presentes. Por ejemplo, yo les podría decir, volviendo al término académico, si usted estudia, si usted entrega las tareas a tiempo y en forma, si usted trabaja, se conecta a clases, lo más probable es que vaya a pasar. Esa es una correlación. Porque también puede ser que usted haga todo lo que yo acabo de describir, pero se quede. ¿Sí me entiende? Cuando hablo de una investigación correlacional, la correlación no explica un fenómeno, sino que intenta establecer una asociación entre dos o más variables. ¿Muy bien? Sí. Perfecto. Y ahora voy entonces al último escalón de los métodos de investigación, que es la investigación experimental. La investigación experimental, esta sí llega al alcance explicativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si yo experimento con algo, aquí yo sí puedo determinar si esto ocurre, si esto hace, entonces, o esto genera una explicación del fenómeno que trato de hacer. ¿Ok? Como por ejemplo, la mayoría de experimentos que ustedes estamos familiarizados generalmente ocurren en un ambiente controlado. Eso quiere decir que eliminamos probablemente la posibilidad de que un sujeto nos engañe. En un ambiente controlado me refiero a que tomamos en consideración todo. El lugar, a qué hora llega, qué hace, cómo lo hace, a qué hora lo hace. A diferencia de si alguien, por ejemplo, no está dentro de este ambiente controlado. Y generalmente estos experimentos primeramente ocurren por medio de un animal. Generalmente son ratas de laboratorio. Y a partir de esto se intenta establecer un patrón y a partir de esto generar conclusiones. Pero ¿cuáles son algunos de los experimentos, por ejemplo, que tienden a explicar? Hay un experimento bien interesante hablando de psicología social. Salgamos de la parte médica, sino en psicología social. Y es conocido como el experimento de Milgram. Ocurre lo siguiente. Vienen y colocan a un sujeto, ¿okay?, dentro de un ambiente controlado y se le coloca al individuo, ¿verdad?, en una habitación con 10 personas y se le pide a la persona que elija cuál de las opciones es la más larga. Entonces, quiero que piensen esto por un segundo. La A, la B o la C. No me respondan a ver. Y entonces empezaron a notar
que cuando se le preguntaba a la persona, a lo interno, si la persona, por ejemplo, estaba y se le pedía que diera su respuesta por escrito, por ejemplo, entonces respondían que la opción B era la correcta. Pero cuando la respuesta era pública, empezaron a notar que para adelantarles un poco el spoiler, que habían 10 sujetos. De los 10 sujetos, 9 formaban parte del experimento, o sea, eran parte del equipo de investigadores y nada más uno era el sujeto que estaba participando en el experimento. Y entonces, uno por uno, les iban preguntando cuál era la más larga. Y entonces el sujeto 1 venía y decía la A. El sujeto 2 decía A. El sujeto 3 decía A. Y cuando llegaba el turno del que estaba haciendo parte del experimento, que generalmente estaba en la posición 6 o posición 7, es notorio que era B, pero él decía A. Y entonces empezaron a hacer sus hipótesis y establecieron que los seres humanos tenemos una tendencia al conformismo. Eso quiere decir, si todos hacen lo mismo, yo, aunque esté equivocado, aunque esté mal, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Qué opinan sobre esto? Sí, Lick, yo he visto como me han salido videos que una maestra estaba en un salón de clase y le dijo a sus alumnos que el que llegara tarde le preguntaran qué color era la carpeta, pero que todos los que estaban ya en clase sabían qué color era y que le iba a preguntar a alguien y le tenían que decir que qué color era, pero tenían que mentir sobre el color, o sea que el color que estaban viendo no era. Entonces cuando llega el alumno que llega tarde, cuando los demás empezaron a decir que era el color y él no miraba ese color, como los demás decían que ese era el color, él dijo que ese era el color que él miraba. Exactamente. Y ese, por ejemplo, es uno de los cientos de experimentos que se han hecho en torno a una investigación experimental. Entonces, pero eso es para encajar. ¿Perdón? Eso es como para encajar con la sociedad o algo así. Exactamente. Eso es lo que estaban viendo, porque la conclusión a la que llegaban es, prefiero estar equivocado, pero equivocado en masa, que tener la razón yo solo. Carlos, adelante. Bueno, fíjese que eso me pasó básicamente en mi clase de lengua básica del semestre pasado, porque la licenciada tenía un plan de trabajo un poco muy, muy feo. Básicamente nuestro maestro fue YouTube y ella solo nos conectaba un día a la semana para dar como despejar dudas, pero bueno, yo no estaba de acuerdo con ese tipo de clase, entonces ella empezó a preguntar, ¿qué les parece el plan de clase? Entonces, un chico, antes que yo, levantó la mano y se empezó a crear un desacuerdo entre la licenciada y él, que fue una discusión que duró casi media hora. Entonces, luego empezó ella a preguntarle a los demás, ¿ustedes también están en desacuerdo? Entonces vienen mis compañeros, empezaron a decir, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y empezaron a votar la mayoría que estaban de acuerdo y yo no estaba de acuerdo, pero bueno, dije yo, aquí ya ganaron todos y yo no voy a dar mi opinión ya. No me voy a dar color. Exactamente. Vean, eso es algo que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia. O sea, eso es algo innato que nosotros ya tenemos. A pertenecer a un grupo. Entonces no quiero que se sientan mal ni nada por el estilo, simplemente es algo que ocurre. ¿Okay? Y eso es algo bien interesante. Hay un montón de estudios de este tipo. Este experimento estuvo a cargo de un autor que se llama Arthur Ashe. Hay otro que se llama los experimentos de Milgram, que lo pueden ver. Incluso hay, creo que una serie en Netflix de los experimentos de Milgram. Estoy completamente seguro. Lo voy a buscar y ¿se entiende por acá la investigación experimental?
Entonces, a partir de esta, la investigación experimental, aquí sí yo puedo establecer hipótesis. Aquí sí yo puedo decir, esto se debe por esto. Aquí sí yo puedo explicar. Y, perdón, ¿dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Todo claro. Muy bien. Entonces, y luego está la investigación por métodos múltiples, que en el caso de los métodos múltiples puede tomar en cuenta dos o más métodos de los que nosotros acabamos de ver. Por ejemplo, puede ser que para estudiar un problema, por ejemplo, un problema como la pobreza o la delincuencia, por ejemplo, hagamos una encuesta y levantemos esa encuesta a 10,000 personas. Y a su vez hagamos un estudio de caso de los lugares más peligrosos de Tegucigalpa. Y a su vez hagamos un experimento de por qué la delincuencia o la inseguridad ocurre. Y es en una investigación por métodos múltiples, en la cual tiene distintas formas de poder aproximarse a este tema y lo hacemos en distintos niveles. Y hablando de encuestas, de nuevo, es importante que ustedes entiendan cómo ocurre el muestreo. Por ejemplo, les pasó el año anterior, sí, el año anterior, ¿ustedes votaron? sí. ¿Okay? Y les quiero hacer una pregunta. No me digan por quién votaron, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Les pasó que ustedes iban con el candidato A y el candidato A en las encuestas del partido A aparecía como ganador, pero el candidato B aparecía como ganador en la encuesta del partido B y el C en el partido C? ¿Cierto? Sí, todos se declararon ganadores. Según las encuestas que se hicieron en ese momento, hubiéramos tenido 3 o 4 presidentes. Entonces, lo interesante de esto es que el muestreo tiene que ser y tiene que formar parte de, y tiene que cumplir con dos, para que una encuesta sea válida, sea confiable, que realmente logró el objetivo que debería de cumplir, es, en primer lugar, uno es que la muestra debe ser aleatoria. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué las personas perdón, reformulo la pregunta. ¿Por qué en las encuestas del partido A aparecía el candidato A y en el B y en el C igual? ¿Por qué creen eso? Una puede ser por manipulación de datos, tal vez. Ok, manipulación de datos. ¿Qué más? Pienso que también puede ser como una estrategia para decirle a las personas que por ejemplo, el país los estaba apoyando y a la larga las personas cuando veían una encuesta de esas decían, no, pero por el que yo iba a votar no va a ganar. Y él sí va a ganar porque yo lo vi en esta encuesta, entonces mejor le voy a dar el voto a él. Entonces, hasta la mente de nosotros hasta cierto punto, lo que vemos y lo que escuchamos, lo que tal vez otra persona nos dice, a veces cambia nuestra propia percepción de lo que queremos realmente hacer. Exactamente. Pero la pregunta de esto es, vaya, si yo les hiciera, vaya, quiero que me contesten como yo quiero, como quisiera que me contesten. Les voy a ir preguntando uno por uno, no a todos, pero uno por uno. Lo voy a hacer de atrás para adelante. A ver, Joana, ¿quién es el mejor profesor de psicología general que usted ha tenido? De psicología general. Sí, de psicología general. Pues usted. Ok, Soani. Soani, ¿quién es el mejor profesor de psicología general que usted ha tenido?
Pues hasta el momento usted, porque no he tenido otro maestro, la verdad. Nunca he Ah, llevado psicología. a ver, Nicole, Mayra, Margeli, ¿quién es el mejor profesor de psicología general que ha tenido? Nicole, o Margie, o Luis. ¿Quién es el mejor profesor de psicología general que ha tenido? Usted, Yo porque es solo el usted único he que hemos tenido. tenido. Entonces, quiero que vean algo. Esto que yo acabo de hacer, eso no es una muestra aleatoria, porque todos son de mi clase. Entonces, ¿quién es el mejor profesor para usted? Con el que lleve la clase, ¿cierto? Porque usted no hay como un punto de comparación. Pero si yo viniera y tomara la base de datos de todos los profesores de psicología general y yo les preguntara, porque usted llevó clases conmigo y aparte llevó clases con el profesor X, Y y Z, y preguntáramos, ¿cuál de todos los profesores es el que enseña mejor? Ahí ya se convierte en una muestra aleatoria. Entonces, ¿por qué todos los partidos se declaraban ganadores? Vaya, asumamos que no alteraron resultados, sino que lo que hicieron fue que le preguntaron a una muestra intencionada, probablemente, o por qué aparecían los datos como que el partido A era el ganador, porque seguramente le preguntaron solo a la gente del partido A, y lo mismo hizo el partido B, y lo mismo hizo el partido C. Entonces, por eso es que no teníamos resultados confiables. Y aparte de eso, tiene que ser una muestra representativa. Porque hay gente que decía, no, la tendencia es que el candidato A va a ganar con el 60% de los votos. Bueno, pero usted le pregunta, ok, ¿y a cuánta gente entrevistaron? No, a 10. Entonces, 6 de 10 dijeron que el candidato A iba a ganar. ¿Es una muestra representativa? Claro que no. Paulina. Oh, profe, Ujú. también, no sé va si tiene algo que ver, o sea, que me dé la duda también. Cuando yo miré un video donde ponían dos muñequitos, uno negro y un blanco, dos muñecas. Casi no le entendí la pregunta. A ver, de nuevo. Eh, Hola. Hola. Refería y varios niños decían que la blanca y solo como, póngale como que de 15 niños, solo como 2 niños prefirieron la negrita porque decían que la negrita era mala o que les daba miedo, que el color negro era malo y cosas así. Exactamente. Entonces, quiero que ustedes entiendan algo, que en el tema de encuestas tiene que Ay, ser, ¿cómo? tiene que ser una muestra representativa para que los resultados sean confiables, para que los resultados sean válidos. ¿Se entiende cómo funciona el muestreo? Ya con esto voy a la última diapositiva que habla acerca de la ética. Nosotros como profesionales tenemos que siempre hacernos cargo y de cumplir con los estándares de ética. Eso debe de ser algo transversal para nosotros, longitudinal, tiene que estar siempre. Entonces nosotros, hay un tema importante en psicología. Cuando nosotros investigamos, siempre debemos de obtener el consentimiento informado de los participantes. O sea, los participantes tienen que saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué riesgos presenta el estudio, qué dificultades pueden encontrar. ¿Se han fijado como, por ejemplo, en los medicamentos que dicen, si usted toma este medicamento puede tener estos efectos secundarios? Eso es, aunque usted no lo lea, o de repente no lo quiera leer, o no lo pueda leer, porque viene en una letra ínfima, paupérrima, usted dice, bueno, eso es un concepto informado, porque yo le informo cuáles son los posibles efectos.
También a la persona se le siempre debe entender que la persona no puede sentirse presionada a participar en un proyecto o en un proceso de investigación. Y ocurre lo mismo cuando nosotros hacemos nuestra labor como psicólogo fuera de la investigación. Por ejemplo, la parte clínica. Yo no puedo obligar a alguien que responda a ciertas pruebas. Si no lo quiere hacer, no lo quiere hacer y no está obligado a hacerlo. O no puedo hacer, si yo soy alguien de recursos humanos, por ejemplo, no puedo obligar a alguien que participe de ciertas actividades. Y eso es algo importante. ¿Okay? Y con eso entonces, porque por aquí las carreras en psicología es nada más un resumen de lo que ya habíamos visto. Y con eso entonces cerramos la clase el día de hoy. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Dudas? No, de mi parte no hay ninguna duda. Ok. Vamos entonces encendiendo cámara por ahí. Por ahí algunos se fueron conectando un poquito tarde. Por ahí algunos se fueron conectando un poco tarde, entonces les envío nuevamente el enlace de la asistencia del día de hoy. ¿Okay? Entonces, si no hay más dudas, continuamos el día martes. Recuerden, el día lunes yo les había adelantado ayer que no iba a poder dar la clase porque voy a participar de un proceso de defensa de tesis. Entonces, el día martes retomamos nuevamente las clases. Por ahí voy a estar subiendo, voy a estar trabajando esta semana, este fin de semana, con la información que debo de ir subiéndoles al campus. Ya esta semana les voy a hacer llegar también la programación con las fechas específicas. Entonces, si no hay más dudas, nos veremos el día martes. Pórtense bien y feliz fin de semana. Igualmente, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Igual feliz tarde. Gracias.